Soy Alfredo Romero, soy egresado de la Universidad de las Américas Puebla. Me gradué de la licenciatura de Economía en el 2002. Cuando me gradué de la Universidad de las Américas, trabajé tantito para el gobierno en el estado de Puebla y después me fui a hacer una maestría en el Tecnológico de Texas. Después hice otra maestría en Economía también en el Instituto Politécnico de Virginia y terminé obteniendo un doctorado en Economía también del Instituto Politécnico de Virginia. Desde entonces me desempeño como profesor asociado permanente en el Tecnológico de Carolina del Norte y también soy CEO de mi propia compañía de consultoría y también soy pronosticador económico del Wall Street Journal. Por muchos años, si no décadas, el Wall Street Journal publica resultados de encuestas que le hacen a profesionales, que le hacen a académicos, que le hacen a economistas sobre dónde piensan que la economía de los Estados Unidos va a estar en un determinado tiempo. Por ejemplo, a un mes de ahora, a 6 meses, a un año, hasta 3 años. Y son las preguntas clásicas que cualquier persona interesada en la economía o en las finanzas querría saber, como dónde va a estar el Producto Interno Bruto, dónde van a estar las tasas de interés, cuál va a ser la tasa de inflación, cuáles van a ser las tasas de desempleo, etc. Entonces, hay un panel de pronosticadores que, como dije, está compuesto de académicos, de profesionales, de pronosticadores, y nos mandan una encuesta cada 3 meses donde tenemos que hacer nuestra propia proyección de las medidas que nos piden. Publicamos esa encuesta de regreso al Wall Street Journal y ellos consolidan toda la información y la publican cada 3 meses. Por eso cada vez que ves en las noticias cuando dicen los pronosticadores esperaban una tasa del 7%, pero la tasa resultante fue el 7.5%, eso es de donde viene esa información. Cuando dicen los pronosticadores esperaban tal número, del panel de pronosticadores económicos es de donde viene. Y yo soy miembro del Wall Street Journal. Mi experiencia en la Universidad de las Américas fue tal que me di cuenta que realmente produce estudiantes graduados que tienen una meta de ser parte del mundo globalizado. La mayoría de mis compañeros de clase están en alguna parte del mundo. Algunos están en Alemania, algunos están en Canadá. La mayoría de nosotros estamos en Estados Unidos o diferentes partes de Latinoamérica. Y muchos, por supuesto, que se quedaron en México. Y eso realmente hace que cuando te pones en contacto con ellos, te pones en contacto con lo que está pasando no solo en el ámbito profesional de tu región, pero en el ámbito profesional a nivel mundial. Que cuando yo fui a la Universidad de las Américas, yo fui como estudiante de transferencia. Yo empecé mi carrera académica en otra universidad pública en el estado de Puebla y fue visitando la Universidad de las Américas que abrí los ojos a lo bonito que era la academia. Fui a una clase de economía intermedia donde el profesor estaba desarrollando el hamiltoniano para encontrar las funciones de demanda de consumidores y dije, esto es lo que yo tengo que hacer. Empecé a investigar un poquito más acerca de la carrera de economía y me di cuenta que el pedigrí que tenían todos los profesores era increíble. Y la mayoría de ellos había obtenido maestrías o doctorados en diferentes partes del mundo, incluso Estados Unidos. Y yo decidí que yo quería hacer eso también. Entonces, una de las primeras cosas que hice después de graduarme fue sacar mi maestría y después mi doctorado, porque yo lo que quería hacer era un profesor del nivel académico, del rigor académico que había experienciado en la Universidad de las Américas. Y la vida se atravesó en el camino y terminé quedándome en Estados Unidos, pero terminé realizando aquel sueño que tuve de convertirme en un profesor, estar en la parte de la academia. A partir de hace 12 años soy un profesor de economía en el Tecnológico de Carolina del Norte y ahí enseño las clases que tuve como estudiante universitario en la ULAP. Enseño economía, enseño econometría, enseño microeconomía y macroeconomía. Y muchas de las cosas que digo durante las clases son frases o refranes o dichos que aprendí de mis profesores en la Universidad de las Américas. Es un trabajo que me ha dado muchas cosas y me siento muy orgulloso de lo que pude hacer gracias a haber sido parte de la ULAP. Mira, cuando yo me gradué de la Universidad de las Américas y fui a hacer la maestría en el Tecnológico de Texas, no te mentiría si te dijera que el primer año fue casi un repaso de las clases que tuve en la ULAP. En la ULAP tuve clases que tenían el rigor de un nivel de maestría e incluso un nivel de doctorado en Estados Unidos. Y muchas de las clases que tuve en la ULAP fueron en inglés.
el profesor hablaba su idioma natal o inglés, y obviamente optamos porque la clase fuera en inglés en lugar de en árabe. Y eso me preparó bastante para cuando llegué a la maestría en Estados Unidos. Casi fue un repaso. Usé prácticamente los mismos libros, repasé las mismas notas y el rigor era prácticamente el mismo que tuve cuando estuve en la Universidad de las Américas. De los mejores recuerdos que tengo de mi adolescencia o de ser un joven adulto fue los 4 años que pasé en la Universidad de las Américas. No solo es una universidad que tiene el rigor académico y tiene todas las tecnologías modernas y todos los avances tecnológicos en cuanto al aspecto de la planta física o de los salones de clases, también en cuanto a los profesores, pero además la comunidad que tienes, conoces estudiantes que vienen de todas partes del país, conoces estudiantes que vienen de todas partes del mundo, te sientes realmente sin saberlo como si estuvieras en un campus de una universidad extranjera, de una universidad universitaria. Simplemente caminar por los jardines, caminar por la biblioteca, te hace sentir ya que eres parte de algo más grande y no tienes más que la necesidad de contribuir al éxito de la universidad.